Listo. Bueno, eso, hicimos acá. Bueno, bien, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos, Buenas noches. bienvenidos a una nueva semana de, pues, de física de ondas. En este momento, pues estamos, mm, bueno, ahí como que se me pasó ahí una fecha en el calendario. Se me pasó ahí una fecha en el calendario. Y pues obviamente según el cronograma de San Mateo, el parcial se realiza pues la otra semana. O bueno, arrancan desde mañana, desde el 2 de octubre hasta el 8 de octubre, si no estoy mal. Entonces, obviamente, cubría desde jueves a jueves, o bueno, desde el viernes hasta el jueves. Entonces, por lo tanto, el parcial pues queda aplazado para la próxima clase. Entonces, para que por favor lo tengan ahí en cuenta. eh, Creo que ya habían entrado, no, creo que no habían alcanzado a entrar. Entonces, ahí ya está el parcial está listo, se habilitará. Ay, creo que le di rechazar a alguien. Ah, no, ya. Eh, el parcial pues se empezará a habilitar desde el día lunes y pues por lo tanto entre 8 días pues no tendremos pues el encuentro pues por lo que es el parcial. Listo, entonces sin embargo pues ahí pues presentar ahí un poquito de excusas porque pues frente a la situación, frente al cronograma que nos presentaron primero, pues yo hice la planeación, pero digamos ahí ya después lo organizaron y lo cuadraron de otra manera. Entonces, pues no, pero no hay problema. Ahí estamos en la situación y ahí estamos pues frente a frente a lo que nosotros podamos hacer. Bueno, pues ya muchos han revisado sus notas, ya muchos han revisado sus notas de, pues de corte, tanto de taller como de quiz, como de, como de quiz, taller y laboratorio. Fueron laboratorios muy buenos, o sea, talleres pues muy buenos, laboratorios muy buenos, en donde se veía, se vio el compromiso, se vio el análisis, se vio pues que tomaron ahí los datos, los trabajaron muy bien. Pues en general que se pudo observar que pues que hay personas, o bueno, hubieron grupos, más bien, grupos que no tuvieron en cuenta que el error les daba 800%, por ejemplo, 1000%, 200%. Entonces, o sea, que usted haga un laboratorio, que usted haga algo o realice algo y que pues que tenga un 200%, por ejemplo, de error, pues hay algo que revisar, hay algo que ver, ¿sí? Entonces, digamos, ahí frente a la situación, entonces se hizo la aclaración, o sea, se debe tener en cuenta de que su laboratorio tuvo un error, ¿sí? Y el error está medido matemáticamente frente a las circunstancias o frente a lo que se trabajó desde el principio. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta porque para futuros laboratorios, o bueno, para el laboratorio que sigue, que es el del segundo corte, ese laboratorio pues entonces también va a manejar el error, también va a hacer revisión del error. Y pues en este segundo, pues si ya hay un error que supere el 20%, ¿sí? Pues prácticamente es un laboratorio que no tiene por qué, digamos, hacerse o revisarse. ¿Sí? Entonces, ahí hago la salvedad de que en este primer laboratorio, digamos, estamos aprendiendo, estamos ahí revisando, pero si a usted le ponen a medir el error, como particularmente lo hace ustedes con sus índices, ¿cierto? Ustedes trabajan índices, y si un índice le da muy bajito o le da muy alto, teniendo en cuenta la relación que está trabajando, pues usted debe contemplar la solución frente a ese índice, ¿sí? Entonces, a eso voy. Entonces, si ya en este segundo encuentro, en este segundo laboratorio, si ya el error, digamos, si usted no le pone cuidado al error y el error pues supera cierto porcentaje, pues es un laboratorio que no se debe tener en cuenta, que no se debe tener en cuenta. Entonces, eso por un lado. Talleres, bueno, sí, talleres muy completos, talleres pues bien explícitos. Hubieron talleres en los que no pusieron enunciados, hay talleres en los que no pusieron procesos, hay talleres en los que pues hay que revisar, ¿sí? Entonces hay que revisar, porque pues esas son cosas que se deben son cosas que se colocan en los parámetros desde el principio y que se deben tener en cuenta a lo largo pues de la solución
de la solución del taller. Bien, frente a los quizzes, bueno, sí me hicieron caer en cuenta frente a unas situaciones, las revisé, no fueron problemas digamos, de error humano, sino ya fue más de la plataforma. Cuando uno programa una pregunta de tipo numérico y le coloca un rango de, por ejemplo, de aceptación de la pregunta, entonces parece ser que hace una suma, una resta, y entonces los toma ahí de manera equivocada. Me tocó quitarles eso, me tocó quitarles esa programación, me tocó ahí revisar y ahí ya se recalificó y se revisó. Entonces, para que por favor revisen ya prácticamente pues las notas, atendiendo pues a las sugerencias y a las recomendaciones de varios estudiantes que me escribieron frente a las notas, pues ya corregí todo, entonces ya pueden ver en la plataforma. Entonces, frente a esas novedades que se presentaron, pues tenemos solución. O sea, una novedad es simplemente decir, profesor, revíseme por favor la nota como lo hizo la mayoría. ¿Sí? No necesito que me diga, profesor, es que yo ya pagué la materia, mi familia está esperando que yo me gradúe, entonces tengo que alimentar a mis hijos. No, ese tipo de situaciones, digamos, ya estamos en nivel universidad, noveno semestre, donde uno puede decirle, profesor, me hace el favor, me revisa la nota, ya, con eso simplemente uno va y revisa y hace, como muchos lo hicieron, ¿sí? Entonces no necesito una parafernaria de que por favor es que yo ya pagué, hice un esfuerzo, vea que yo me trasnoché, hice el taller, no, ese tipo de cosas, digamos, está, digamos, entendido frente a la situación, ¿sí? Entonces hago la acotación porque pues varias personas me escribieron, no, es que yo estoy, mejor dicho, casi que regalando, vendiendo un riñón para poder pagar la universidad. Y pues ese tipo de situación, pues no es así. O sea, eh, simplemente pues comportarse como personas de noveno semestre que ya se van a graduar, que prácticamente ya son profesionales. Entonces simplemente decir, profe, ayúdeme con esta nota y listo, ¿sí? Y ya. Se revisó, se miró y se retroalimentó. ¿Listo? Es eso, ¿sí? Es eso. Entonces, para que por favor revisen notas. Si hay alguna novedad, pues tengo tiempo hasta mañana al mediodía para poder subir esas notas, porque nos dieron tiempo hasta el 2 de octubre. Entonces, si ahorita, bueno, en el transcurso de la clase aparece alguna novedad, pues la arreglamos. Y si no, pues ya subiría las notas ya como están ahí, ya se las enviaría a la profe Liliana ahí como están. Bueno, Profe, una sí, pregunta, buenas dime, noches, Colina. dime, dime. Profe, estaba mirando en mis notas y me registra la nota del taller, me registra la nota del quiz, pero la del péndulo, o bueno, la del laboratorio no me registra. Ah, O sea, ¿saben? la nota está con la persona que lo subió. Ah, ok, o sea, solamente le va a registrar la nota a él, ¿sí? Sí, 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 pero la Ah, nota ok. en la lista ya está, o sea, en la lista como sube a San Mateo, no te preocupes, la lista ya está ahí con todos los del grupo, no te preocupes. Solo le puse nota a la persona que subió el taller. Ah, ok, ¿Listo? profe, muchas Ahí gracias. como más facilidad. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Entonces, la persona que subió el taller tiene la nota, la retroalimentación, entonces, que, porfa, le digas ahí que te deje ver o que te, que te ayude ahí con eso. ¿Listo? Bien, listo. Entonces, cerrando este paréntesis, pues vamos a mirar aquí un poquito sobre fenómenos ondulatorios. La clase o la última clase nos quedamos en trabajar toda la parte de ondas, ¿cierto? Trabajar toda la parte de ondas. Vimos que fue todo lo de ondas, características de una onda, cómo se representa una onda y demás. Entonces, también debo aclararles que el taller de segundo corte pues aparecerá después de presentar el parcial. Entonces ahí sí ya lo presentamos para trabajar estas 8 semanas junto con pues, el laboratorio y demás. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Entonces lo que hablamos de fenómenos ondulatorios. Entonces fenómenos ondulatorios. Bueno, vamos aquí, fenómenos ondulatorios. Bueno, entonces, el fenómeno de ondas, en principio, o los fenómenos de las ondas, pues viene remontado mm, más hacia la época moderna, más hacia Newton, ¿sí? Entonces, hacia 1600 que apareció Newton, pues él empezó a trabajar lo que eran las ondas desde su comprensión, ¿no? Los griegos trataron de hablar de las ondas, pero pues ellos no fueron muy diestros en tratar de poderlas explicar y poder hablar del comportamiento de las ondas y qué tipo de fenómenos hablaban las ondas. Entonces, hasta Newton fue que se tomó eso.
Entonces, como saben, pues Newton es el más grande científico de la historia, quien pudo pues relacionar muchas cosas matemáticas con pues el contexto de la naturaleza y demás. Entonces, eh, Newton tiene dos tipos de dos libros, uno que habla sobre el principio del movimiento, o sea, toda la parte de cinemática y dinámica y toda esa parte sobre el movimiento de los astros y demás, la ley de la gravitación universal. Y el segundo libro, pues es de óptica, ¿sí? En donde habla todo lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa con Newton? Aquí tenemos Newton y haciendo su experimento más representativo frente a las ondas. Dice la historia que dio la casualidad de que un rayo de luz dio con un pequeño hueco en una cortina que él tenía. Y ese hueco, pues al ver, digamos, ese haz de luz colimado, eso se llama colimar un rayo de luz, o sea, que entre por un huequito muy, muy pequeño. Entonces, al entrar ese rayito de luz por ese huequito, al proyectarse, entonces vio una gama de colores, ¿sí? Vio una gama de colores. Entonces, como él no entendía qué era eso, lo denominó espectro, ¿sí? Entonces, como él no sabía qué era lo que estaba pasando ahí, entonces empezó a llamarlo espectro. Entonces, desde ahí, digamos, aparece la palabra espectro, no como algo malo, como particularmente lo denotamos, el espectro, ¿sí? El fantasma o la cosa rara, sino ya como una situación, un fenómeno dado por la luz. Entonces Newton nombra el espectro y lo nombra como el espectro electromagnético, bueno, perdón, el espectro de la luz. Todavía no hablamos del electromagnético, el espectro de la luz. Entonces él empieza a trabajar la luz y abre toda una gama y empieza a abrir toda una gama de las ciencias, que es la óptica. ¿Sí? Entonces todo lo que es las ciencias y abre lo que es la óptica y el estudio de la luz. Se dice que bueno, según José Manuel Sánchez Ron, que es un historiador de física, habla de que Newton, pues prácticamente es el papá no solo de la física clásica, sino de la física moderna, porque al hacer este tipo de experimentos, pues abrió la posibilidad de hablar del espectro electromagnético y de ello, pues ahorita lo que denominamos como mecánica cuántica. Eh, pues hay que tener en cuenta que, pues obviamente Newton pues fue hace 400 años y pues obviamente los conceptos estaban muy bajos, por así decir, y pues el entendimiento de Newton pues le permitió pues elevar muchos conceptos, pero a la vez pues quedar muy limitado. Qué nos habla Newton o qué nos explica Newton? Newton nos habla que desde el punto de vista corpuscular, entonces la luz está compuesta por partículas, ¿sí? Por pequeñas canicas que viajan desde los eh, medios, desde los manantiales luminosos. Aquí lo vemos como, digamos, cómo lo expresa Newton frente a eso. Y es que, ¿cuál es un manantial de luz? Pues para nosotros ahora un manantial de luz es un bombillo, ¿sí? En ellos pues eran las velas, eran las fogatas, era el sol, por ejemplo, las estrellas. Esos son manantiales de luz. Entonces, la luz viajaba, digamos, del sol a la Tierra y viajaba en forma de canicas, ¿sí? Y en línea recta. Eso es lo más importante. Pero voy a resaltarlo aquí. Entonces, para Newton, listo, la luz viaja en línea recta desde los manantiales luminosos. Eso ha sido lo más importante que hablaba de Newton. De esta manera, pues, bueno, aquí tenemos una linterna, obviamente en ese entonces no habían linternas, pero la luz viajaba en línea recta, ¿sí? Y que estaba compuesta por pequeños corpúsculos, mm, pues cuerpos como canicas. Entonces, desde ese punto de vista, Newton podía describir ciertos fenómenos que se podían observar en ese momento, como la reflexión, ¿listo? Ojo, reflexión en física, ¿no? Entonces, reflexión donde el rayo incide sobre una superficie y rebota, se refleja, reflexión, ¿sí? Reflexión de la luz o de las ondas. ¿Listo? Ojo, reflexión no es sentarse uno debajo del árbol y pensar qué va a ser
de su vida o de sus metas, no, eso, en este momento en física, eso no es reflexión. Listo. Entonces la refracción, listo. Entonces estos dos fenómenos particularmente los hemos visto alguna vez, ¿sí? Sobre todo el del vasito aquí, que se parte, ¿sí? Que se parte en dos, o que se parte o que se dobla, ¿sí? Entonces esos fenómenos los hemos visto alguna vez y la reflexión, pues obviamente la vivimos a diario cuando nos vemos al espejo. Entonces la reflexión, entonces, como ven, la luz, entonces en este caso la luz blanca, fíjense aquí, ya vamos a hacer mención de que la luz, ¿qué tipo de luz es la que estamos trabajando? Entonces la luz blanca es la recopilación de todos los colores que nosotros conocemos o que podemos percibir con nuestros ojos. Entonces, por ejemplo, las mujeres pueden percibir más colores que los hombres. ¿Sí? O distinguir entre morados, rojos, amarillos, verdes, ¿sí? Ellas pueden distinguir muchos, o sea, más gama de colores que los hombres. Nosotros decimos eso es rojo, eso es verde, eso es azul, eso es morado y ya, ¿sí? No morado clarito ni azul aguamarina, no. Ese trabajo lo tienen las mujeres. Pero es porque la evolución les dio a ellas la posibilidad de distinguir ese tipo de colores por su quehacer, ¿sí? Por su quehacer en la agricultura desde hace muchos años. En cambio, los hombres no necesitaban distinguir tantos tipos de colores para ir a cazar o hacer otro tipo de cosas. Entonces, ahí va la simplicidad del cerebro y la plasticidad del cerebro también y pues la evolución. Entonces, aquí incide la luz blanca. Entonces la luz blanca sale, la luz blanca contiene todos los colores del arco iris, entonces se refleja, ¿sí? Se refleja. Entonces, los objetos en la naturaleza absorben ciertas cantidades de luz o ciertas cantidades de longitudes de onda o ciertas longitudes de onda y refleja otras. Entonces, la que refleja es la que nosotros vemos. Entonces, la luz que se refleja es la que nosotros vemos, la que nosotros observamos. Entonces, ¿por qué nosotros podemos ver colores? Entonces, si nosotros estamos viendo algo de color verde, es porque el objeto absorbió todas menos el verde. Si nosotros vemos un objeto de color rojo, entonces absorbió todas las demás menos el rojo, y así sucesivamente. Ya si vemos combinaciones de colores, pues es porque hay algunas, ¿sí? Se mezclan, se alcanzan a reflejar otros tipos de longitudes de onda, otros más pequeños, otros más grandes, y pues esa es la que nos permite ver toda la gama de colores, o los 256 colores que existen en el momento. Eso es reflexión. Bueno, entonces este ángulo de reflexión, o bueno, esta reflexión se ve o se da teniendo en cuenta que tenemos un rayo incidente. Entonces aquí hay una luz, ¿sí? Así como lo veamos ahorita, pues una linterna, un haz de luz. Recuerden que para Newton la luz viene desde los manantiales luminosos, viaja en línea recta, ¿sí? Viaja en línea recta y golpea una superficie. En este caso, pues un espejo plano. Y si aquí vamos a tener un ángulo, entonces ojo ahí, entonces si aquí tenemos un ángulo, entonces este se llama ángulo de incidencia, o sea, un teta sub i, ¿sí? Un ángulo de incidencia. Y pues obviamente vamos a tener un ángulo reflejado, ¿sí? Del ángulo reflejado. Pero fíjense dónde estoy tomando el ángulo. El ángulo lo estoy tomando de esta línea que se llama la línea normal. ¿Listo? La línea normal. Entonces, a partir de esta línea normal, nosotros medimos ese ángulo de incidencia y ese ángulo de reflexión o ese ángulo reflejado. Entonces hay que tener en cuenta que no es desde la parte del plano, o sea, desde el espejo al rayo, sino desde este plano, desde este plano normal. De este modo, si hay una reflexión total, si hay una reflexión total del rayo, sin perturbaciones, sin que la superficie sea diferente, ¿sí? O sea, si no hay una perturbación de ese rayo, pues el ángulo incidente va a ser igual al rayo reflejado. O sea, los ángulos van a ser igualitos, ¿sí? Los ángulos van a ser igualitos. Entonces, ojo ahí.
Si el rayo no es perturbado por la superficie, ¿sí? Porque pues todas las superficies son rugosas, algunas son más lisas que otras, ¿sí? Como el espejo. Entonces el espejo prácticamente nos da una reflexión completa. Y esa reflexión completa, pues quiere decir que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. ¿Qué pasa cuando no son iguales? Entonces veamos aquí estas dos imágenes. Entonces en la primera tenemos una reflexión que se llama especular, donde pues tenemos una superficie plana como un espejo. Y en la otra tenemos reflexión irregular o difusa. Entonces cuando la superficie es rugosa, cuando tiene huecos, cuando no es igual, cuando es asimétrica. Entonces ese tipo de reflexión se puede encontrar y se puede ver. ¿Cómo se puede ver una reflexión difusa? O cuando usted la ha visto. Entonces, por ejemplo, cuando llueve, entonces quedan las gotas de agua sobre el vidrio, ¿sí? El vidrio de la ventana, y usted va a mirar y ve, digamos, su ojo ve varios reflejos, ¿sí? Entonces puede ver luces de otros sitios, o puede interferir con otras imágenes y demás. Para los que vamos en el carro, que hemos conducido, o bueno, siempre hemos estado dentro de un carro, entonces pasa la misma situación. Entonces cuando llueve, las gotas de agua eh, pues nos hacen una reflexión difusa. Y si nosotros, digamos, tenemos gafas, como yo que tengo gafas, y nos llueve, entonces las gotas de agua quedan sobre el lente y pues esas gotas de agua nos hacen una reflexión difusa. Entonces uno puede pues ver cosas que no son. Bien, venga, a ver, miramos. Bueno, la refracción. Uy, aquí es con F. Aquí es una F. La refracción. Entonces, ojo, la luz viaja, ¿cierto? Entonces la luz viaja a través de un medio. Entonces aquí tenemos un medio, por ejemplo, que es el aire. Particularmente la luz viaja por el aire, ¿sí? Y puede incidir a otro medio, o sea, hay un cambio de medio. Entonces, en la luz, entonces particularmente viaja por el aire, ¿sí? Entonces la luz viaja por el aire y luego se encuentra con otros medios. Entonces, otro medio como por ejemplo el agua, ¿sí? Entonces, particularmente a donde incide el agua. Eh, Puede incidir a otros sitios, ¿cierto? Pero pues particularmente nosotros estamos en la superficie, o sea, es en el aire, pero supongamos que más hacia arriba, pues el aire se vuelve menos denso, hay otras capas de elementos en la naturaleza, o sea, en la atmósfera hay otros tipos de naturaleza, y eso hace que la luz cambie de dirección, ¿sí? Entonces eso hace que la luz cambie de dirección y nos da una visión diferente, o sea, nos hace pensar de una visión un tanto diferente. Entonces, en el ejemplo que está mostrado aquí, nosotros podemos pensar que el ojo, entonces ojo aquí, entonces que el pez está en cierta posición cuando en realidad está en otra, ¿sí? Eso sucede cuando nosotros vemos a través de la atmósfera. Entonces, por ejemplo, cuando usted mira al cielo y ve la luna en realidad no está ahí, está corrida un poquito. El Sol en realidad no está donde uno lo ve, está corrido un poquito. Los planetas también están, sí, porque la atmósfera hace que nosotros veamos con un índice de refracción, pues un tanto diferente. ¿Qué pasa? La Tierra también está inclinada. Entonces recordemos que la inclinación de la Tierra, pues hace que los rayos de luz incidan sobre ella de una manera, pues con cierto ángulo de refracción, con cierto ángulo. Eso hace que tengamos días naranjas, que tengamos el cielo azul, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de situaciones las da el índice de refracción y la inclinación de la Tierra. Entonces, entre más inclinada esté la Tierra, pues tendríamos, digamos, otro tipo de color, por ejemplo. Por eso el cielo es azul. ¿Sí? Entonces, porque la atmósfera absorbe pues toda la gama de luz, ¿sí? Toda la luz blanca,
y la que refleja pues es el color azul. ¿Y por qué lo logra reflejar? Pues en principio por su ángulo de inclinación, como ya está inclinado un poquito. Entonces ahí está. Y en las tardes, después de que gira, después de que da todo el giro, así en las noches, por eso se ve naranja o amarillo el cielo, porque ya el ángulo de inclinación permite que se refleje entonces el color amarillo o el colorcito naranja y demás. Bueno, entonces aquí, esto me quedó aquí, es una F, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el rayo incidente y pues el rayo refractado. Entonces fíjense que hay una disminución. Miren, este ángulo sí es diferente. Entonces el ángulo de incidencia es diferente al ángulo, pero de refracción. Listo. Entonces, como hay un pequeño desfase, una pequeña diferencia, pues entonces aquí eh, se ve o se relaciona teniendo en cuenta pues, los senos de ese ángulo. Y aquí, si nosotros despejamos, entonces aparece lo que es la ley de Snell. La ley de Snell. La ley de Snell. Entonces, la ley de Snell pues, nos permite hablar de la refracción y de la reflexión y de la refracción en cuerpos. Vamos a mirar aquí un ejemplo. Entonces, fíjense bien. En la imagen, el material A es agua y el B es un vidrio con índice de refracción de 1.52. Entonces, ojo ahí, el índice de refracción es adimensional, no tiene una dimensión, no tiene nada, ¿sí? O sea, no se especifica una unidad para él, simplemente es el índice de refracción. Entonces, fíjense aquí cómo viene el rayito. Entonces, pero coloco aquí el láser. Listo, aquí el láser. Entonces, aquí va el rayito. Ser, y se parte en dos. ¿Por qué se parte en dos? Porque este vidrio refleja una parte de la luz y tiene algo de refracción, que es lo que particularmente sucede cuando uno va en el bus más o menos, bueno, pues en la noche, que uno alcanza a ver algo de, sí, como la gente de adentro, uno alcanza a ver como un tipo espejo, pero al mismo tiempo puede ver afuera. Esa es, digamos, una reflexión parcial y en realidad lo que está sucediendo es esto que se ve acá. Entonces viene el rayo de luz y se refleja, una parte se refleja y otra sigue derecho. ¿Sí? Entonces se puede ver a través del cristal, pero al mismo tiempo se va a ver uno, que es lo que a veces sucede. Bueno, si el rayo incidente forma un ángulo de 60 grados, con la normal, ojo aquí, recuerden que estábamos hablando de este plano normal, determine las direcciones de los rayos reflejados y refractados. Entonces ahí está. Entonces vamos a utilizar la ley de Snell. Entonces, ¿qué es este N1? Pues el índice de refracción digamos, del entorno 1. Y el N2, pues ese es el índice de refracción del entorno número 2. Entonces, para hallar el ángulo del rayo refractado, despejamos. Entonces, para hallar el ángulo del rayo refractado, entonces de acá, miren aquí, o sea, de este ángulo B, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? El índice de refracción del agua, que es 1.33, ya está una tablita. El seno del ángulo incidente, que es 60 grados. Y el índice de refracción del vidrio, que en este caso es de 1.52, que nos muestran ahí. Bien, entonces vamos a despejar acá. Ya se despejó. A- vamos a despejar, bueno, a reemplazar los datos. Y tenemos que hay un ángulo de 49.3 grados.
Profe, una pregunta. Listo. Dime. SN, SN2 es lo que nos da acá el valor del vidrio, que sería 1,52. Eso, entonces es lo que se llama Mm, índice de refracción. es. Espérate, aquí lo apuntamos. Entonces, recuerden que N2 es el índice de refracción. Índice de refracción. Índice de refracción del vidrio. Profe, pero ahí me surge la duda porque en el ejercicio no dan el índice de refracción de uno nomás, que fue el 1,52, pero el del agua, el 1,33 no lo daban. Ah, bueno, entonces lo que les decía, este dato particularmente ya viene de una tabla. Entonces ya se sabe que el agua tiene 1,33 de índice de refracción. Entonces, Profe, ¿esa tabla tiene algún nombre en específico o algo así con la que de pronto uno pueda solucionar algún problema o algún ejercicio? sí, 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 sí. Esa la voy a anexar y se las voy a poner ahí en el taller que voy a presentarles. ¿Listo? Listo, profe, sí, señor, gracias. Igual se llama tabla de índices de refracción. Entonces ahí va a salir particularmente todos los índices de refracción de los elementos que se utilizan ahorita. Entonces, por ejemplo, del vidrio común, ¿sí? Del vidrio común, el que se utiliza en las ventanas, del vidrio que se utiliza, por ejemplo, en el más fuerte, que se utiliza, por ejemplo, en los bancos, del vidrio que se utiliza, por ejemplo, para los microscopios, está el índice de refracción del agua, del aceite, de la glicerina, todos esos elementos que particularmente se usan para ese tipo de cosas, del aire, ¿sí? Entonces, ahí está. Pero sí, es una tablita, es una tablita. Profe, una pregunta ahí o sea, ¿cómo se saca ese resultado de 49,3? Bueno, entonces fíjate acá. Entonces, primero multiplicamos, bueno, 1,33 por el seno de 60, dividimos y nos dio este valor, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, calculadora en mano, Sí. busca la función seno a la menos 1 Ok. y ponemos ese valor, 0,758. Y le damos enter y nos tiene que dar pues este valor. ¿Listo? Entonces en la calculadora científica seno a la menos 1. ¿Por qué debemos usar seno? Porque pues particularmente es aquí relacionado el seno del ángulo. ¿Listo? ¿Sí dio o no dio? Ya lo rectificamos. Seno a la menos 1 de Sí, profe. Sí, profe, a mí sí 49,28. me da eso. Eso, Sí, profe, listo. ya, ahora sí me dio ese resultado. Listo, muy bien, Ahí lo perfecto. aproxima a 49,3, porque a Sí, 49,28. O en mi eso. calculadora me da así. Sí, da 49,288. Entonces ahí Señor. lo corremos y sí, listo. Muy bien, perfecto. Pero entonces siempre ahí es la fórmula, siempre es seno a la menos 1. Sí, sí, señor. Ok, profe. Seno a la menos 1. Listo. Bien. Entonces, como ven, podemos hallar pues ese ángulo. Y pues obviamente al ver que este ángulo, se hace 49,3, es diferente al de incidencia, al de 60, ¿sí? El incidente es de 60. Entonces, pues vamos a tener una pequeña desfase de visión, ¿sí? Entonces, cuando hacemos nuestras gafas, ¿sí? Para los que tenemos gafas, si se han fijado si se han fijado que el doctor, bueno, el señor que nos está haciendo ahí el examen, toma como una pequeña distancia desde nuestra nariz como hasta el centro del ojo y como la distancia en donde pues, descansan las gafas, desde donde realmente descansan las gafas, es porque hay que tener en cuenta pues esa posición para que cuando nos pongamos las gafas, el índice de difracción no nos perturbe la visión. Porque pues todo lente tiene un ángulo o tiene un índice de refracción. Entonces ponernos gafas nos da índice de refracción. Ponernos lentes de contacto también tiene un índice de refracción y eso nos va a cambiar la visión. Entonces tiene que ser lo más mínimo posible para que cuando pues obviamente uno se ponga las gafas pues no vaya a equivocarse o tener digamos una mal percepción de la realidad o los lentes de contacto.
Entonces, todo eso se tiene en cuenta al momento, digamos, de hacer ese tipo de cosas. Profe, una Señor. pregunta. Podemos hacer la operación directa de seno a la menos 1 de 1.33 seno de 60 sobre 1.52 o necesariamente hay que hacer primero la operación de... Bueno, venga, a ver, miramos. Es que a veces cuando uno la hace completa, si uno no coloca todos los paréntesis, puede que dé mal. o necesariamente habría que hacer ese paso entonces. No, pues ya depende. Venga, a ver. Dio un poquito diferente. Hacerla completa dio un poquito diferente. Dio 49.268. Entonces los decimales, ¿no? Recuerden que Ok. entre más decimales. Pero sí, sí se puede hacer. Tener mucho cuidado con los paréntesis, obviamente. Tener mucho cuidado con los paréntesis. Bueno. ¿Alcanzan a escuchar ahí? Ayuden a que los niños más pequeños conozcan las matemáticas. Gracias a la luz podemos ver el mundo a nuestro alrededor. Imágenes cotidianas como una flor o las montañas, pero también cosas pequeñas como bacterias u objetos muy lejanos como las estrellas y galaxias, todo en variados colores. Pero, ¿qué es la luz? ¿Y por qué vemos colores? La luz es radiación electromagnética. Cuando dentro de un átomo un electrón pasa de un nivel de energía alto a uno menor, emite un paquete de energía al que llamamos fotón. Foto significa luz en griego. De ahí vienen palabras como fotografía y fotosíntesis. El fotón sale disparado a casi 300.000 kilómetros por segundo y crea un campo eléctrico y magnético que se mueve formando ondas. Los fotones que llevan mucha energía lo hacen en frecuencias altas, como los rayos gamma, con longitudes de onda que miden menos que un átomo. Los fotones que llevan menos energía tienen longitudes de onda de varios metros o hasta kilómetros, como las ondas de radio. A toda esta variedad de longitudes de onda se le llama espectro electromagnético, y sucede que los ojos humanos evolucionaron para ver una pequeña parte de él, desde el violeta hasta el rojo. ¿Y cómo podemos ver? Como seguramente sabes, la luz blanca está compuesta por radiación de todos los colores. Cuando un objeto recibe luz, según la sustancia de la que esté hecho, absorbe algunas longitudes de onda y refleja otras. Las que refleja son las que vemos como su color. Un objeto verde absorbe todas las longitudes de onda menos las del espectro verde. Un objeto blanco refleja casi todas y uno negro absorbe casi todas. Cuando esa luz llega al ojo a través de la pupila, forma una imagen invertida en la retina. ¿Por qué se invierte? Porque la luz solo puede viajar en línea recta. Así que si un rayo de luz viene de arriba y pasa por esa ventanita, solo puede llegar a la parte de abajo de la retina. Y viceversa. La retina es como un mosaico de células entre las que se encuentran los fotorreceptores, conos y bastones, que son neuronas sensibles a la luz. Los bastones son sensibles a la intensidad. Funcionan con poca luz y nos dejan ver en blanco y negro. Los conos son sensibles a los colores. Cuando los fotones llegan a los conos y bastones, se desencadena una reacción química que genera un impulso nervioso que llega hasta el cerebro, donde es interpretado.
La mayoría de los seres humanos tenemos 3 clases de conos, cada uno sensible a una longitud de onda o color. Por eso decimos que tenemos visión tricromática. Otros animales, como los perros, solo tienen 2 clases de conos y ven el mundo un poco diferente, con menos rojos. En cambio, las abejas pueden ver colores como el ultravioleta. Y mientras nosotros tenemos 3 tipos de fotorreceptores, la langosta mantis tiene 12. ¿Quién sabe cómo verá el mundo? Seguramente te has preguntado, ¿los colores que una persona percibe son iguales a los que percibo yo? Bueno, pues como nuestro sistema ocular y neurológico es prácticamente el mismo, casi seguro que sí. Eso si no padeces daltonismo, pero tu experiencia es subjetiva y personal y determinada por la cultura, así que no lo podemos saber con certeza. Por ejemplo, los Berimo de Papua Nueva Guinea no distinguen el rosa como un color. Curiosamente. ¿Ya te suscribiste a Curiosamente para que te avise? Ahí está los que estábamos hablando ahorita. Bien. Bueno, miremos aquí. Entonces, teoría ondulatoria de la luz. Entonces, ya vimos por qué podemos ver colores. Entonces, gracias a la reflexión y, pues bueno, digamos ahí a la refracción. Entonces, gracias a la reflexión. Bien, por otro lado, entonces, años más adelante de Newton, entonces aparece el científico Christian Huygens. Huygens, pues habla de que la luz o que las ondas, bueno, sobre todo la luz, pues es una onda, ¿sí? Y que esas ondas son producidas o son emitidas a partir de focos luminosos. Entonces la pregunta sale o la pregunta se empieza a cuestionarse de cómo la luz, ¿sí?, del sol es capaz de llegar a la Tierra. Entonces, ¿cómo la luz del sol es capaz de llegar a la Tierra? Entonces, estamos hablando de que en ese entonces, pues todas las ondas son de tipo mecánicas, ¿sí? O sea, para ellos, en ese entonces, las ondas para ellos eran mecánicas. ¿Qué es una onda mecánica? Una onda que necesita un medio de propagación, como el sonido. Entonces, si todas las ondas son como el sonido, que necesitan del aire para propagarse, pues la luz también debería necesitar un medio de propagación. Y no solo un medio cualquiera, sino un medio elástico que le permita viajar de un lado a otro, o desde del Sol hasta la Tierra. Entonces el señor Christian Huygens habla en principio de que la luz es una onda longitudinal o una onda mecánica y que viaja a través del éter. No el éter como en la película de Thor, sino como éter. Entonces el éter es una sustancia incolora, inolora, de baja densidad, que solo le permite, digamos, la propagación de la luz a través del espacio. Entonces, en ese entonces el espacio no es vacío, el espacio está lleno de éter. Entonces, el éter pues, le permite viajar la luz desde el Sol hasta la Tierra. Eso es la propuesta de Huygens para poder explicar por qué la luz viaja desde el Sol hasta la Tierra. Entonces para él la luz se propagaba muy parecido, muy similar a como hace el sonido, y por eso propuso el éter. Particularmente, los científicos para explicar muchas cosas inventan pues varias situaciones, por ejemplo, el éter. Para explicar, por ejemplo, cómo el calor pasaba de un cuerpo más caliente a un cuerpo más frío, ¿sí? En la parte de la termodinámica, pues inventaron una cosa que se llamaba el calorífico. Entonces decían que el calorífico, o después lo nombraron como el flogisto, entonces era una sustancia, o el calor era una sustancia que pasaba de un lado a otro. Después se dieron cuenta que simplemente era transmisión de energía. Pero aquí, particularmente los científicos, casualmente en la historia se han venido inventando cosas para poder explicar pues, los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Por ejemplo, la materia oscura. Entonces, en el universo hay un faltante de energía, un faltante de masa prominente, ¿no? O sea, el universo es tan grande que solo la cantidad de masa observable solo ocupa como el 10% de todo el espacio.
Entonces el espacio de que está lleno. Entonces las galaxias de que están construidas. Entonces se dice que hay materia oscura. Entonces dentro de un vaso de agua se dice que el 1% del vaso de agua está constituido por materia oscura. Y esa materia oscura pues produce energía oscura. Entonces ahí está, ¿sí? Entonces los científicos inventan situaciones para poder explicar fenómenos a nuestro alrededor. Eso hizo Christian Huygens. Pero volvemos a la situación. Si él no se hubiera inventado ese éter y los científicos más adelante no lo hubieran querido explicar o encontrar, pues no tendríamos las bases y Einstein no había podido proponer la teoría de la relatividad que ahora se trabaja. Entonces, todas las cosas que suceden en la naturaleza, todas las cosas que suceden en la historia, sobre todo en la historia científica, pues viene, pues digamos, de pasos pequeños que después nos permiten dar saltos muy grandes. Entonces, Huygens propone ese éter que luego nos permite, pues, o permite a Einstein hablar de la teoría de la relatividad. ¿Qué pasa con Huygens? Huygens le permite explicar todos los fenómenos ondulatorios a partir de los frentes de onda. Entonces él dice que las ondas se pueden viajar en frentes planos, ¿sí? Como lo vemos aquí en la parte derecha, o esféricos como lo vemos en la parte izquierda. Entonces, ¿qué le permite eso? Pues explicar la reflexión y la refracción como un frente de onda. Y no solo eso, ahí aparece la difracción, ¿sí? Que es el otro, ¿sí? El otro fenómeno, la difracción y la interferencia. Entonces, la difracción es la que permite que las ondas puedan viajar a través del espacio, a través de nuestro alrededor. Si no tuvieran esa capacidad de rodear los objetos o de rodear los obstáculos, pues entonces las ondas no podrían viajar de un sitio a otro. Entonces, por ejemplo, las ondas de radio. Entonces, si las ondas de radio se encontraran con los edificios, con las casas y demás, pues no podrían llegar a nosotros en este momento. Entonces, ese es uno de los fenómenos más controversiales que solo pueden hacer las ondas. Solo las ondas pueden hacer eso. Bien, entonces como podemos observar aquí, entonces esa velita produce frentes de ondas esféricos. Esos frentes de ondas esféricos, pues a pesar de estar encerrada y se encuentra pues un punto por donde salir, ella pues puede viajar, la onda puede viajar en frentes de ondas esféricos, mira, ahí siguen siendo esféricos. Si esa onda vuelve y se encuentra con, digamos, dos puertas o dos obstáculos, entonces ella intenta pasar por esos dos obstáculos y ya produce un fenómeno de interferencia. Entonces aquí en este tercer cuadrito podemos observar o podemos ver un patrón de interferencia, que ya lo vamos a estudiar. Entonces gracias a esta característica, de las ondas podemos escuchar la radio, ver televisión y tener llamadas de nuestro celular. Las ondas rodean los edificios y demás obstáculos para propagarse por el espacio. Entonces, si no hubiera difracción, pues entonces, pues no podríamos tener, digamos, este tipo de situaciones. ¿Listo? Bueno, entonces, como ven, como pudimos observar, pues tenemos el fenómeno de interferencia. Cuando dos ondas se encuentran en el mismo sitio, en el mismo medio ambiente, entonces ellas se pueden superponer. Entonces ahí aparece el fenómeno de superposición de ondas. ¿Qué pasa cuando hay superposición de ondas? Entonces puede que las ondas se eliminen o puede que las ondas se incrementen. Entonces puede que las ondas se destruyan o puede que las ondas se sumen. Entonces, para los que hemos estado, bueno, creo que todos hemos estado pues en un concierto, uno puede desplazarse en el espacio del concierto, ¿sí? Entonces, alejarse, acercarse, moverse a la derecha, a la izquierda, y va a encontrar puntos donde suene más duro, ¿sí? O hay puntos en donde suena más poquito, o hay puntos en los que no suena nada. Eso es porque, pues tenemos, digamos, los dos baffles, derecha e izquierda, que están, digamos, están botando ahí las ondas, ¿sí? Están produciendo ahí el sonido y pues llegará un punto en el que se produzca pues el fenómeno de interferencia.
Al pasar eso, pues entonces uno se puede mover en el espacio y por lo tanto, pues encontrar puntos donde se sume o se reste. ¿Cómo lo podemos ver en este ejercicio? Entonces, si las ondas se encuentran de esa manera, ¿sí? Entonces, permítame aquí les muestro. Entonces, si la onda se propaga, entonces en estos puntos característicos, tenemos interferencia constructiva. Eso quiere decir que va a sonar el doble, se va a sumar, va a sonar más duro. Pero en los otros puntos donde no se encuentran las ondas, entonces va a haber interferencia destructiva. Entonces en principio va a sonar menos o de pronto no va a sonar nada, ¿sí? Entonces ahí está. En los conciertos, en la parte que se habla de acústica, entonces en la acústica, pues se trabaja con eso. Entonces por eso siempre tienen los baffles ubicados de cierta manera, los auditorios están hechos de cierta manera, con ciertas perspectivas, las paredes están hechas de cierta manera, para que no haya interferencia destructiva y pues llegue el momento en el que usted de pronto se siente en cierta silla del auditorio y no escuche nada, ¿sí? Y eso puede suceder, pero sucede por ejemplo en un concierto. Bueno, ¿qué pasa con la interferencia? Pues entonces si la interferencia es producida por la luz o dos ondas electromagnéticas, pues esas ondas electromagnéticas de alguna manera pues van a tener puntos, digamos, de interferencia destructiva y eh, de interferencia destructiva e interferencia constructiva. Entonces, donde está la constructiva, va a aparecer un patrón de interferencia. ¿Eso qué quiere decir? Que como las ondas se suman, entonces aparece una línea blanca. Donde sea destructiva, pues va a aparecer una línea negra. Entonces, esto es lo que se denomina un patrón de interferencia. Entonces, particularmente cuando nos hacen un rayos X, entonces en un rayos X nos aplican ondas electromagnéticas con cierto desfase, de tal manera de que una onda, pues, viaje sobre la otra, o sea, se superpongan y aparezca un patrón de interferencia. El patrón de interferencia que va a aparecer con respecto a esas ondas, pues es la radiografía que a nosotros nos aparece. Bueno, este es el conocido experimento de la doble rendija de Thomas Young en 1801, lo que da a entender que la luz es una onda. Este fenómeno no se presenta cuando se trabajan con partículas. Entonces, lo que es la difracción que acabamos de ver y la interferencia son fenómenos propios de las ondas. No pueden ser explicados a partir de las leyes de Newton o a partir de los postulados de Newton. En cambio, el principio de las ondas de Huygens sí permite explicar todos los fenómenos ondulatorios, o sea, la reflexión, la difracción, la refracción, la interferencia. Todos los fenómenos ondulatorios se pueden explicar a partir de las teorías de Huygens. Entonces, ¿qué pasa? En ese orden de ideas, si uno quiere trabajar con Newton, entonces puede trabajar reflexión y refracción, y si uno trabaja con Huygens, puede trabajar cualquier fenómeno ondulatorio. Es por ello que la óptica se divide en dos. Entonces, la óptica se divide en dos. En óptica física, entonces por eso es que la óptica se divide en dos. Entonces la óptica se divide en dos. Entonces la óptica física que trabaja toda la parte de ondas y la óptica geométrica que trabaja toda la parte de líneas como Newton. Entonces, espérame que me quedo aquí. Está molestando un poquito el internet. Hoy llovió por acá y... Entonces la óptica física que trata la luz como una onda y la óptica geométrica que trata la luz como un corpúsculo, o sea, como una partícula.
Bueno. Bien. ¿Qué pasa con esto? Cuando llegaron en 1801, cuando Thomas Young hizo este experimento y demostró de que la luz era una onda, pues ahí empiezan un montón de circunstancias. En principio porque ya habían tomado la postura la postura de Huygens en la que la luz efectivamente era una onda, ¿sí? O sea, pero después aparece Einstein. Entonces Einstein dice que la luz es una partícula, que está compuesta por partículas, o sea, siguiendo las líneas o las ideas de Newton, donde decía que la luz estaba compuesta por partículas. ¿Qué pasa ahí? Entonces, ¿la luz qué es? ¿Una partícula o es una onda? Entonces ahí Einstein da la solución y dice, si usted la quiere estudiar como onda, pues la puede tratar como onda, pero si la quiere tratar como una partícula, ella también se le comporta como una partícula. En esos entonces, estamos hablando más o menos de 1925, pues aparece lo que los científicos hablan de la dualidad onda-partícula. Entonces, ¿qué pasa? ¿La materia qué es? ¿O la materia es ondas o son partículas? Entonces, ¿usted de qué está compuesto? De átomos, ¿cierto? Y de partículas. Entonces, ¿somos entes físicos o somos una onda? Entonces, para eso, tenemos aquí un video que se llama del Doctor Quantum, donde hablamos del experimento de la doble rendija. Y después, Doctor Quantum. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión.
Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir o observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? Bien. Vieron ahí la cosa. Bueno. Entonces, como pueden observar, entonces los fenómenos ondulatorios, pues entonces nos permiten pues estudiar las ondas desde otro punto de vista y sobre todo pues darnos pie a lo que sigue. Entonces, hasta 1886, o hasta hasta 1900, o anterior a 1900, se habla de que existe la física clásica o la mecánica clásica. A partir del 1900 hacia adelante es toda la física moderna que nos permite hablar de la mecánica cuántica y de la relatividad. Entonces, ahí está la situación. Bueno, vamos a... Bueno, vamos a echarle una revisadita aquí de conclusión a esto.
Bien. Aló, aló. Sí, profe. Aló. Sí, profe, acá estamos. Ah, bueno. Tengo aquí. Apareció aquí que se me había desconectado. Pero no estás proyectando, profe. Sí, no. Bueno, bien. Listo, entonces, haciendo aquí como veíamos en el video, entonces como veíamos ahí en el video, entonces